Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema, por un lado bastante abstracto, ¿no? Porque como van a ver, les pongo acá la presentación, así nos vamos guiando. Ya iniciamos a la grabación, ¿eh? Buenísimo. Eh, los otros días Hernán les compartió este marco, ¿no es cierto?, de adopción tecnológica para proyectos que estaban diseñados basados en datos, ¿no? Y entonces vieron que había todo un conjunto de áreas que Hernán les dijo que tenían que estar relacionadas con el área tecnológica porque, en definitiva, cuando uno plantea un proyecto de adopción tecnológica, está poniendo como fin el resolver un problema que tiene la gente, los ciudadanos, otros organismos, en definitiva, distintos actores que tienen un problema, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer con la tecnología es diseñar una solución, o sea, usar la tecnología como un medio para generar una solución que le dé una mejora a una problemática que presentan los destinatarios, ¿no? Por eso Hernán había planteado que todas estas áreas es importante que estén involucradas en todo el diseño del proyecto, porque ¿qué pasa con los organismos tienen metas, ¿no es cierto? Acciones y competencias que les son asignadas por las cuales genera políticas públicas y para poner en práctica esas políticas públicas también genera servicios. Entonces, los servicios dependen de alguna manera de la tecnología que se usa como medio, ¿no? Entonces, por eso dijimos que, como les decía Hernán, toda la parte esta tecnológica, si bien está en el medio, porque es como el aglutinante, ¿no?, de todos los servicios, porque ofrece que un cierto servicio pueda distribuirse en amplias áreas geográficas, por ejemplo. O sea, es un medio para resolver las políticas públicas y los servicios que se implementen, pero no es una cosa aislada, sino que justamente depende de la estrategia que tiene el organismo y los servicios que genera para que esa tecnología realmente sirva a ese fin, ¿no? Entonces, bueno, van a ver que todo lo que es el diseño basado en datos tiene de alguna manera estos circulitos acá que les comentó Hernán en las clases pasadas: identificación de problemas, generación de ideas, implementación, evaluación y difusión. Van a ver que todo el proyecto de adopción tecnológica que esté basado en datos tiene principalmente una primera parte que es la de recolectar datos para identificar realmente el problema, ¿no? Porque pasa normalmente que cuando nos pasa a nosotros en ONTE y cuando evaluamos proyectos, que a veces no parece bien identificado el problema. Y eso realmente sí que es un problema, porque si no está bien identificado el problema, lo que estamos tratando es de implementar una tecnología que resuelva algo que está medio entre alfileres, ¿no? Agarrado. Entonces, después cuando se hace eso, lo que pasa es que se compra una tecnología, pero después no resulta de utilidad para los destinatarios, ¿no? A todos nos pasó que dijimos, uy, qué bueno aquel programa de diseño, no sé, de música, por ejemplo, y entonces uno se lo descarga, que es un enlatado, entonces empieza a mirarlo y de repente se encuentra que hay cosas que le molestan, que estaría mejor que estuvieran organizadas de otra manera. Y eso es lo que pasa con una tecnología cuando nosotros la diseñamos en función de la tecnología en sí y no de lo que necesitan los destinatarios. Y entonces van a ver que mucho del diseño basado en datos tiene que ver con indagar en los datos para identificar realmente cuál es el problema y a partir de ahí generar ideas que apuntan a que implementemos una solución conceptual, ¿no? Es decir, a ver, está pasando esto, pero también vi que pasa aquello otro, porque analicé esto que revelamos acá y bueno, cruzando los datos parece que pasa esta otra cosa, ¿no? Entonces empieza a generar a partir de análisis de datos cuáles son las ideas que
que podemos utilizar para empezar a imaginar una solución conceptual, ¿no? Y fíjese que hasta acá no les hablé nada de tecnología, solamente les estoy diciendo, estoy averiguando qué pasa, estoy generando ideas para ver cuál es la solución que se aproxima a lo que están reclamando o lo que les molesta a los destinatarios, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí empezamos a generar una solución conceptual, habiendo definido el problema y viendo quiénes son los destinatarios, relevando datos en campo. Entonces ahí empezamos a generar una solución conceptual que, como les dijo Hernán, lo mejor es que vaya creciendo de a poco, ¿no? Es decir, hacemos prototipos con lo que vamos averiguando de los datos, identificando los problemas y con la generación de ideas que aparece al explorar esos datos, vamos empezando a idear una solución conceptual que finalmente se traducirá en alguna forma de tecnología, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a involucrarse la ciencia de datos, porque la ciencia de datos son de alguna manera herramientas de análisis que nos permiten detectar dónde está el problema y aparte, una vez detectado, eh, generar predicciones de lo que va a venir en el futuro o, por ejemplo, dar recomendaciones sobre qué hacer para revertir el problema que se está midiendo, ¿no? Eso lo vamos a ver más en detalle después. Y entonces, bueno, para eso necesitamos toda una parte que es la de tecnología y de recursos humanos, que tiene que ver con la infraestructura que tengamos en el organismo y la gente que trabaja en el área de tecnología, más la capacidad de hacer esas pruebas e implementar esos pequeños prototipos que vamos ideando, interactuando siempre con los destinatarios para que logremos que los destinatarios estén contentos con la solución, que resuelven su problema y la adoptan, ¿no? Vieron cuando uno dice, uy, este programa es ideal para lo que yo necesitaba y uno lo usa y se encariña y vive usando ese programa toda su vida porque le resolvió el problema. Bueno, esa es la idea con el análisis de datos, algo que no es un gusto personal, sino que es al revés. Nos gusta la tecnología, pero vamos a ver lo que necesita el usuario para generar una solución acorde a su necesidad. Entonces, bueno, así pasando este preámbulo, ¿por qué usamos ciencia de datos y lo ponemos en el centro del escenario, ¿no? Porque, en definitiva, se nos habla de sociedad de la información, ¿no? Donde toda la gente está muy conectada, tiene mucha información disponible y al instante, ¿no? Porque tenemos internet, conexiones, un montón de cosas y bueno, listo, con esto resolvemos todo, parece. Pero lo que nos encontramos en la realidad es esto, ¿no? Tenemos la internet que conecta todo, pero aparecen un montón de, de sistemas y repositorios que empiezan a generar datos y aparte esos datos tienen por ahí un formato que no es el adecuado, tienen grandes volúmenes, se generan muy rápido, es difícil analizarlos. O sea, hoy día la cosa que está más preponderando en el acceso a los datos es esto que ven acá arriba, ¿no? Los data lakes, los chatbots, las redes sociales, lo que se llama Big Data, ¿no? Todo esto es eso, es Big Data. Y lo que eran los sistemas clásicos de datos, que eran las bases de datos estructuradas o SQL, que después se fueron adaptando a esta versión que se llama no SQL, que en realidad es que no es solo SQL, o sea que no es solo datos estructurados, sino que maneja también una semiestructuración de los datos. Y bueno, aparecieron los famosos data warehouse en los años 90, y después empezó a generarse toda una cuestión de cómo organizar esos datos y la inteligencia de negocios y algunas aplicaciones para eso como los Power BI, esas aplicaciones que son más para la toma de decisiones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Todos estos sistemas con datos estructurados o semiestructurados o con distintas formas de consulta ya prediseñadas para un cierto fin o objetivo, hay que alimentarlas con datos. Y hoy día lo que pasa es que los datos, como les decía, crecen muy rápido, son variables, tienen mucha velocidad de crecimiento y volumen.
Entonces, bueno, hay que empezar a utilizar herramientas que puedan lidiar con esa cantidad de datos que se están generando. Entonces, una de las cosas que van a ver que están apareciendo y se están ofreciendo mucho como servicios de nube son los que llaman lagos de datos o data lake. Los data lake en definitiva mucho no hacen, salvo algunas herramientas especializadas, pero el data lake en sí es como un repositorio de datos que no tienen, eh, vamos a pasar acá, así ya lo ven, son repositorios de almacenamiento que son para almacenar gran cantidad de datos y en bruto, es decir, tengo un montón de datos que los tengo que tener en algún lado, entonces, bueno, los tiro al data lake hasta que yo pueda analizarlos, ¿no? Y son datos que no tienen jerarquía, o sea, están guardados en forma plana. Se parece más a un sistema de archivos, no lo es exactamente, se parece más a un sistema de archivos que sirve para almacenar información en bruto, con distintos formatos, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, cuando uno empieza a almacenar muchos datos, después hay que ver qué hacer con ellos, porque lo que sirven, los datos, no sirven hasta que no produzcan alguna cierta información, ¿no? Un cierto valor. Entonces, van a ver que estos servicios de lagos de datos se implementan mucho en servicios de nube, ¿sí? O sea, los que hayan hecho el curso de servicios en la nube, con nosotros habrán visto que hay diferentes servicios en la nube que se ofrecen como servidores para el procesamiento y equipos de almacenamiento. Y bueno, cuando uno contrasta este tipo de servicios de lago de datos, habitualmente vienen acompañados de alguna herramienta para analizarlos, ¿no? La que más se usa es la herramienta Hadoop por el hecho de que es open source y aparte, bueno, desde sus primeros apariciones por ahí por 2004, Hadoop lo que hizo es crecer en la capacidad que tiene de procesar los datos, ¿no? Porque agregó muchas capacidades de procesamiento en paralelo y de usar muchos equipos servidores que usan contenedores y que procesan la información en paralelo. Entonces, van a ver que este Apache Hadoop va a aparecer en muchos servicios de nube, están en Amazon, están en Google, por lo menos son los que vi, pero seguramente en otros servicios de nube deben estar disponibles con algún nombre que no sea Hadoop. Por ejemplo, Amazon al servicio de Hadoop lo llama DynamoDB, ¿no? Por eso cada uno le pone su nombre particular, pero en el fondo lo que están haciendo es esto. O sea, almacenar datos en bruto y después darles un cierto valor para que yo pueda analizarlos con un procesamiento paralelo que, bueno, van a ver que ese procesamiento paralelo se llama MapReduce porque es lo que hacen, piénsenlo como si fuera, eh, piensen en una cantidad de documentos que tienen un montón de texto y ustedes buscan como objetivo contar cuántas palabras hay eh, en esos documentos, ¿no? Un montón, listas de documentos. Y entonces uno lo que hace es almacenarnos en el sistema distribuido, el HDFS que tiene Hadoop, que es lo que decía el lago de datos, ¿no? Uno tira ahí los documentos y entonces ese sistema de archivos lo que sí que está pensado para que eso suceda de una forma bastante eficiente, ¿no? O sea, que pueda tener alto rendimiento en el acceso a los archivos, que sea distribuido, es decir, que pueda trabajar en muchos servidores al mismo tiempo, de manera que si yo quiero más almacenamiento y más velocidad, expando la cantidad de servidores que contrato en la nube o que tengo yo en mi data center, o sea, que pueda ser escalable sin que yo tenga que cambiar el código. Y ahí está el punto, ¿no? Porque acá son datos que se producen a alta velocidad y yo tengo un sistema que está haciendo el procesamiento de esos datos. Y resulta que ahora crece en la velocidad a la que están produciendo esos datos y yo necesito escalar la capacidad de procesamiento que tengo. Entonces, bueno, HFS, que es el sistema que usa Hadoop, permite eso, que yo aumentando la cantidad de servidores y sin cambiar
nada en el código que está ejecutando, aumente la capacidad de procesamiento. Y entonces, bueno, tiene una herramienta que es para gestionar los recursos, es decir, se encarga de que todos los documentos, esos que yo estoy analizando, de los cuales quiero contar cuántas veces aparece cada palabra en esos documentos, entonces piénsenlo como un software que distribuye en todos los servidores la misma tarea, que es contar palabras, pero en pedacito de documentos, ¿no? Y lleva toda la cuenta de cuáles son los documentos que está procesando cada contenedor. Y después viene MapReduce, y lo que hace MapReduce es como poner una etiqueta a cada palabra, y entonces primero mapea todas las palabras ordenadas alfabéticamente con su etiqueta, y lo que hace al final es reducir haciendo el conteo de palabras. Y por ejemplo, si yo encontré que la palabra hola aparece 20 veces, entonces pongo hola con etiqueta 20, ¿sí? Entonces, eso es más o menos el trabajo que hace, pero claro, como está este Yarn, que es el administrador de recursos, que reparte las tareas por todos los servidores, siempre es la misma, entonces hace lo mismo, o sea, cuenta cada palabra, le pone una etiqueta, inicialmente un 1 cada vez que aparece una palabra, y después los mapea, eso es mapearlo, y después los cuenta cada palabra, ordenándolas alfabéticamente, y las reduce, poniendo a cada palabra la cantidad que aparece, ¿sí? Y esto lo hace todo en paralelo. Entonces, bueno, por eso todo el mundo usa este Hadoop, porque tiene esa capacidad de manejar en paralelo todo el proceso de este gran lago de datos. Y bueno, toda la parte, esto se los dije fácil, con un asunto de ordenar documentos y la cantidad de datos que hay en un documento, hablando de clasificar la cantidad de palabras que hay en un cierto documento, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas así que, definida la cosa que quiero resolver, la establezco en paralelo en todos los contenedores de un centro de datos, eh, haciendo este trabajo de dividir el trabajo en varias cosas en paralelo, y haciendo esta coordinación para reunir todo lo que se trabajó en paralelo en un solo resultado, ¿no? Este Hadoop, Google tiene un documento que se los puedo mostrar. Eh, Ahí lo están viendo, ¿sí? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, Google tiene la implementación de Hadoop, y acá tiene como un documento. Esto lo pueden encontrar buscando en Google. Ahí ponen Google Hadoop en Google Cloud y aparece este documento. Es un notebook de Google Collaboratory, no sé si todos lo conocen. Google Collaboratory es un entorno web que sirve para generar notebook de trabajo con el lenguaje Python. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar muchos ejemplos después para que entiendan cómo es esto del análisis de datos, pero este Google Collaboratory lo que permite es escribir código de Python y ejecutarlo en línea. Y entonces acá Google puso una planilla de estas de este notebook de Google Collaboratory, donde explica un poco las funciones que tiene Hadoop, ¿no? Y entonces, fíjense las capacidades de manejar o de procesar datos que tiene, ¿no? Un petabyte, un terabyte. O sea, tiene una capacidad bastante importante de manejar de manera muy eficiente grandes cantidades de datos. Acá, bueno, pone algunos comandos, pero lo que me interesaba es mostrarle esta parte de cómo trabaja el sistema de archivos distribuido, ¿no? De alta performance. O sea, lo que hace es dividir los datos en bloques. O sea, piensen que no es para hacer una base de datos de consulta relacional. Esto es porque yo quiero meter
un montón de datos y quiero que son todos más o menos tienen una misma estructura, o por lo menos yo puedo definir qué cosas de esa estructura me interesa. En el caso, como les decía, de documentos, tengo una parva de documentos y quiero contar la cantidad de palabras que hay en cada uno. Entonces, quiero que el resultado final sea, aparece esta palabra tantas veces en todos estos 200.000 documentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago? Divido en bloques todos los documentos que tengo y está Yarn, que es el que se encarga de distribuir en cada nodo de procesamiento. Estos pueden ser cientos, ¿no? O sea, acá, como les dije, el sistema de archivos se puede extender a un montón de servidores. Entonces, lo que hace, los documentos los va distribuyendo a los nodos que tienen distintos contenedores que se Siempre, ocupan de procesar todos estos documentos, cada uno haciendo lo mismo, ¿no? Todo en paralelo. Y entonces lo que van haciendo, acá está el esquemita más abajo, lo que va haciendo Yarn con MapReduce este es Yarn que maneja los recursos, que los distribuye los documentos a los distintos nodos y después hay una aplicación que es la que nosotros programamos en realidad. Esta aplicación lo que hace es eh, decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, contar las palabras que aparecen en cada documento y lo hace, cada nodo hace lo mismo en paralelo con el grupo de documentos que le da a analizar Yarn, ¿no? Y entonces, una vez que está resuelto, el contenedor responde al administrador de recursos de Yarn con el resultado parcial que tuvo. Tantas veces aparece tal palabra en estos documentos, ¿no? Entonces, el administrador de recursos completa la tarea sumando todos los resultados que le da en paralelo las distintas máquinas. Esto es más o menos como el conteo de votos, ¿no? Ya que estamos en tema últimamente. El conteo de votos se hace igual. Le damos distintas urnas a varias personas que cuentan parcialmente los votos y después todos esos se van uniendo cada vez a niveles superiores que van recontando los votos de cada área hasta llegar al total, todo en un procesamiento paralelo. Es muy parecido a cómo se hace un conteo de votación. Entonces, bueno, esto es Google, eh, les decía Hadoop, pero esto lo tienen varios proveedores de servicios de nube. Digamos, si uno, dependiendo de la cantidad de datos que uno tiene que manejar, eh, Hadoop lo puedo instalar también en mi data center. El tema es que ahí uno lo que tiene que evaluar es qué variabilidad van a tener esos datos, ¿no? Cómo van a crecer. Por lo menos habría que hacerlo de antemano antes de meterse a invertir en algo así en el centro de datos propio, ¿no? Porque por ahí sí tengo que andar escalando mucho, andar pensando en comprar servidores y hacer eso, por ahí hay que evaluar y contrapesar una solución que esté basada en la nube, ¿no? Entonces yo sí tengo en mi centro de datos toda la parte de analítica, o sea, todo lo que corresponde a las bases de datos SQL, no SQL, con los datos ya procesados, que los traigo a la nube, eh, y no me pongo yo un centro de datos ocupado con Hadoop para hacer todo ese procesamiento de grandes datos, ¿no? Pero eso, bueno, depende de cada proyecto, pero es lo que hay que evaluar, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con la presentación. Sí, más o menos les conté estas tres partes que tiene Hadoop, que es el almacenamiento propiamente dicho, el administrador de recursos y el que hace el mapeo y reducción de datos, ¿no? Para procesar en paralelo. Entonces, bueno, después teníamos nosotros los chatbots, correos, redes sociales, que todo esto representa lo que se llama Big Data, ¿no? Los chatbots, eh, volviendo al tema de que nosotros necesitamos conocer la opinión de los destinatarios, los chatbots son un medio bastante útil para establecer una relación semiautomática, digamos, con el usuario, ¿no? El destinatario, de manera de poder recabar o tener realimentación de cómo están funcionando nuestros servicios. Lo que pasa es que, claro, el chatbot en sí mismo genera un montón de información
que hay que procesarla para que sirva como información, ¿no? Porque en realidad lo que genera son charlas entre personas que plantean cosas que le molestan o preferiría de un cierto servicio que se está brindando, entonces nosotros de ahí podríamos sacar de alguna manera, como pasa también con las redes sociales, podríamos sacar de alguna manera cuál es la tendencia en preferencias que tienen los destinatarios o qué es lo que les duele, ¿no? ¿Qué es lo que les molesta de nuestros servicios y que se podría mejorar? Lo que pasa es, bueno, todas estas cosas suelen generar información que es muy variada, porque es texto, se produce a muy alta velocidad, tiene mucho volumen, y entonces, aparte, bueno, si voy a redes sociales, está el tema de la veracidad, ¿no? Si son consistentes los datos, la integridad de esos datos, si vienen siempre en el mismo formato, hay que adecuarles el formato, si son ambiguos, o sea, si yo estoy midiendo una cosa y otra, no puedo sacar rápidamente una conclusión, porque por ahí lo que está pasando es otra cosa que no estoy viendo, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas y hay que desarrollar habilidades que son lo que se dice, viene de inglés, pero sería extracción, transformación y carga de datos, porque yo de alguna manera estas charlas que hay en el chatbot y que quiero analizar, de alguna manera tengo que convertirlas a una serie de, digamos, conceptos de las cosas que te están hablando en el chatbot y ya no el texto así en crudo, tengo que transformarlo en un análisis de conceptos de lo que se están hablando en el chatbot, separarlo por cada concepto y entonces ahí sí analizar qué cosas son las que le están molestando o no al usuario, ¿no? Qué cosas les parecen buenas. Entonces todo ese trabajo de extraer de las charlas que tiene el chatbot y transformarlo en una forma que yo pueda procesar para analizarlo en una base de datos, que se llama ETL, es todo un desarrollo de habilidades que tenemos que tener en la gente que hace la ingeniería de datos y el análisis de datos en el organismo, ¿sí? Porque ahí es cuando toman valor, porque yo entonces puedo hacer consulta o, digamos, el analista de negocio, quien está gestionando, puede hacer consultas a esos datos y entonces sacar conclusiones para ver qué curso de acción tomar, ¿no? Entonces, por eso todo esto es muy lindo, pero se generan muchos datos que en realidad para que sean información hay que darles bastante procesamiento antes de que pase a una forma donde yo lo puedo consultar, ¿no? Acá, obviamente, lo que les conté antes de Hadoop y la capacidad de procesamiento que tiene de grandes datos en paralelo, por eso es que también se usa para estas cosas para reducir chatbots y todo lo que es redes sociales, se usa Hadoop para procesar esos datos y hacerlos más entendibles o consultables, ¿no? Acá Nicolás pregunta si Hadoop tiene membresía, si tiene que ordenar los datos, pregunta Javier. ¿Cómo si tiene membresía o? Sí, no, dice Nicolás primero, Hadoop tiene membresía, después Javier pregunta si se tiene que ordenar los datos. Supongo que estará hablando dentro del Data Lake. O sea, el Hadoop te lo puedes descargar y lo puedes usar, ¿sí? Ahí no hay que pagar licencia, ¿sí? Eh, y después, los datos, como te dije, caen a un sistema de archivos y se guardan ahí, se almacenan ahí. El sistema de archivos es distribuido, es decir, que se puede guardar en múltiples servidores y se pueden hacer crecer los servidores según la necesidad del volumen de datos que tengas. Y lo que es el procesamiento en sí, lo definís vos programando YARN, el administrador de recursos, y la aplicación en sí de reducción, mapeo y reducción, ¿no? Esa parte, o sea, está optimizada la herramienta para que lo haga. Lo que pasa es lo que tiene que hacer, qué compara para decidir si esto va para acá, para allá, qué cuento, eso es la aplicación que programas vos. La aplicación se programa en MapReduce. Llámese como un administrador de recursos que es configurable, pero MapReduce tenés que programarlo vos, la parte que es operativa, ¿no? De qué comparo con qué quiero mapear a qué quiero reducir. Entonces esa parte se programa habitualmente en Python o Java, ¿sí? Creo que Ruby también. No sé si se respondió tu pregunta. Eh,
Bueno, entonces seguimos. Después, bueno, una vez que pasamos toda la parte, ¿no? Primero, fíjense que vamos del lugar donde almacenar grandes volúmenes de datos, ¿no? Sin procesar. Tenemos la herramienta que permite procesarlos y transformarlos en algo que tiene valor para que yo lo pueda consultar. Entonces, después, esos datos consultables tienen que ir a una base de datos que sea de las que llaman relacional, ¿sí? O lo que llama base de datos SQL. La base de datos relacional organiza los datos en tablas que están relacionadas por algún patrón en común que hay entre las tablas, ¿no? Eh, Después surgió la idea de la base no SQL, que significa que es no solo SQL, o sea, que no solo es estructurada, sino que tiene una forma de armar relaciones sobre esquemas un poco más flexibles de datos. Ahora se los voy a mostrar con la imagen para que lo entiendan. Eh, hay distintos tipos de base de datos no SQL, unas que son como la que usa Hadoop, que es clave valor, como les decía, ¿no? Asocia a un cierto dato, en el caso que le puse ejemplo, una palabra con la cantidad que aparece, ¿no? Entonces, eso es lo que típicamente van a encontrar en los lenguajes de programación en Python, se usan mucho, se llaman diccionarios, ¿no? Porque es como que yo asigno una clave a una lista de datos que están representados por esa clave. Entonces, esa clave valor o diccionario se usa en Hadoop y bueno, DynamoDB de Amazon, por ejemplo, usa Hadoop para esto. También hay algunas que son por contenido de documentos, en realidad lo que hacen es relacionar documentos por una especie de, digamos, una clave también, pero en realidad sería un concepto, ¿no? Donde yo analizo los documentos en busca de ciertos conceptos y después organizo la búsqueda de documentos en función del concepto que quiero buscar, ¿no? Es parecido a clave de valor, pero en realidad tengo que hacer primero como un análisis de los documentos buscando conceptos y asociarlos a claves, que yo los tomo como tópicos y la búsqueda es en base al tópico, ¿no? Es decir, esta base de datos MongoDB lo que me permite es que si yo lo alimento con un montón de documentos, puedo hacer una búsqueda por frases o palabras dentro de todos los documentos y me va a tirar una lista de documentos asociados a esos conceptos, ¿no? Después bueno, están las organizadas en columnas, que ahora lo van a ver un poquito mejor cuando les pase a la otra diapositiva, y también las que están organizadas en grafos, o sea, conexiones que son, como pasa en un grafo de acciones, una máquina, si alguno conoce máquinas de estado, pero bueno, son datos o conceptos que están conectados por distintas flechas que indican un camino a seguir para encontrar las cosas, ¿no? Estas son las que menos se usan porque son bastante lentas en las consultas, así que por eso las más usadas son esas clave valor o MongoDB o organizada en columna. Y por último están los Data Warehouse, que en realidad los Data Warehouse combinan un poco las dos cosas, ¿no? SQL y no SQL, porque el Data Warehouse en realidad es todo un sistema que lo que busca es resolver un problema. Ya no es una consulta nada más de un cierto dato, sino que están relacionadas varias bases de datos para un propósito, que es entender, no sé, eh, primero por ejemplo, hablando de un sistema de ventas, ¿no? Yo lo que tengo es gente que son clientes, compran y venden, tengo proveedores que proveen distintos bienes y entonces tengo una parte para manejar a los proveedores, otra parte para manejar a los clientes y después todo eso quiero analizar cómo los clientes están comprando, qué productos les gustan más y entonces tengo una parte que es base de datos totalmente estructurada, donde yo tengo exactamente quién es mi proveedor, qué me proveyó, qué stock tengo, y después qué producto me compró, en qué fecha, qué día, en qué horario. Entonces, bueno, son todos datos que son bien estructurados, pero si yo quiero analizar qué pasó con mis clientes o qué suelen comprar o qué stock es el que me suele faltar en ciertas épocas del año, bueno, ahí yo tengo que transformar mi base de datos tan superestructurada en algo que sea más fácil de manejar, porque cuando está todo muy estructurado,
los resultados son exactos, pero cuando yo quiero hacer análisis de datos, ya necesito que los datos sean más fáciles de ver globalmente o conceptualmente, ¿no? Entonces, para eso necesito bases de datos que sean del tipo NoSQL, que me permitan una flexibilidad en el esquema de la base de datos para ir al grano de los datos que yo quiero buscar y no tanto la consulta de detalle, ¿sí? Como es el SQL, que es necesario también porque sí, yo no puedo equivocarme en lo que le factura a un cliente, pero sí puedo tener una idea global de qué tipo de producto estoy vendiendo en el último mes. Y para eso se necesita una base que sea un poco más flexible en la estructuración. Entonces, bueno, acá les muestro un poquito cómo se ve SQL en no SQL. SQL es todas tablas relacionadas entre sí. Por eso les digo, es súper estructurado. Acá no me puedo equivocar. Esto es de una base de datos que yo había ideado por allá por el 2000 para hacer un seguimiento de expedientes, pero fíjense que yo no puedo equivocar en el número de expediente o no puedo faltar en el número de expediente cuando yo cargo un registro en esta tabla de expedientes. ¿No? Ese es el problema que tienen las bases de datos estructuradas, las SQL, que todo lo que yo cargue en las tablas tiene que estar precisamente cargado y no puede faltar si un sistema me dice error, necesito este dato, no puedo avanzar. ¿Sí? Están hechos así porque acá lo que yo necesito en SQL es tener precisión al detalle de lo que está pasando con los datos. Lo que pasa es que cuando yo quiero analizar, por ejemplo, cuántos expedientes tratan de un cierto tema, por ejemplo, entonces, bueno, ahí ya no me conviene seguir esta estructura, sino que me conviene, por ejemplo, usar una base de datos, como ven acá abajo, que es de esquema de documento. Esta forma es la forma de MongoDB, ¿no? Donde yo tengo una estructura de tabla que es flexible, donde tengo datos que están compartidos por los distintos datos que están guardados en la base de datos, y entonces yo puedo hacer una búsqueda por un cierto campo en estructuras que son diferentes, pero tengo mucha más flexibilidad. En un SQL no puedo hacer esto, o sea, tengo que tener todos los datos, si no, no funciona. Entonces, las bases de datos que son de esquema documento suelen tener este tipo de flexibilidad, ¿no? Usan datos parecidos que tienen muchos campos en común y otros que no, pero entonces yo puedo hacer una búsqueda que es mucho más abierta y no con las limitaciones de ciertas estructuras de datos. Y por eso nace esta otra forma, que es la orientada a columnas, porque fíjense, en este esquema de documento, ¿no? Si yo tengo empleados, el nombre que tiene, la edad, y entonces tengo una tabla, como ven acá, de este tipo, que es orientada a filas, como lo manejan en SQL. Si yo quiero esto usarlo en un sistema de búsqueda como el de Hadoop, que es muy piola trabajando en el conteo de cosas y en la reducción en el conteo, me es mucho más fácil mirarla en vez de como filas, como columnas, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, si miro la columna primer nombre o apellido, y la miro como columna y la analizo así, es mucho más fácil desde el punto de vista de Hadoop y cómo trabaja, reducir ese tipo de datos, porque son todos nombres o apellidos, ¿sí? O tengo todas fechas, por ejemplo. Entonces, la orientación a columnas tiene que ver con la facilidad de reducir el mapa de datos que tengo y hacer búsquedas más rápidas a nivel conceptual, ¿sí? Por eso existen los dos tipos. O sea, en este tipo de sistema me tengo que manejar con SQL para lo que es la exactitud del negocio, ¿sí? Y con NoSQL para hacer la analítica. Las claves de valores es lo que hace Hadoop, ¿no? Junto en una clave varios parámetros del mismo tipo. La clave num tiene números, ¿sí? Enteros. La clave color tiene colores. La clave sonido me dice distintos tipos de sonido, agudo, grave. ¿Sí? Entonces voy como asociando claves con varios datos que son de un cierto tipo. Y me permite, digamos, buscar por concepto. Yo digo, che, ¿qué color tendrá aquel número que corresponde a las carpetas que son de tal cosa? ¿No? Entonces, yo con eso puedo hacer búsquedas un poco más conceptuales, no tan exactas, pero sí me permite
tirar datos estadísticos, que es lo que yo necesito para un análisis de lo que está pasando, análisis de datos, ¿no? Eh, bueno, entonces, no sé si hasta acá vamos bien. ¿Se va entendiendo todo esto? Bueno, entonces vamos a entrar un poquito. No sé si Pablo te parece bien, si vas a arrancar con otro tema, podemos hacer un break ahora y volver dentro de 10 minutitos o por ahí arrancás con algo cortito. eh, no, doy esta primera diapositiva y después. Dale, bárbaro. Acá José Luis pregunta, ¿no es un problema de las bases de datos relacionales, sino del objetivo, sino que el objetivo es otro? Pregunta José. Claro, lo que pasa es que los datos generalmente los obtenemos de nuestra base de datos relacionales, entre una de las fuentes, ¿no? Entonces, por eso conviven las dos formas, porque yo necesito manejar con exactitud lo que son los datos del negocio, es decir, facturaciones, el dinero que se mueve, stock que tengo, eso lo tengo que saber con exactitud. Y para eso necesito una base de datos relacional, un SQL, ¿sí? Pero, por otro lado, si yo quiero analizar todas las compras, ventas que tengo, las estadísticas de faltas de stock que tengo en el año, entonces tengo que transformarlo en una forma no SQL, que es mucho más piola, sobre todo si tengo grandes volúmenes, ¿no? Imagínense Mercado Libre, ese tipo de empresas que manejan un montón de información de facturación que tiene que ser primero exacta. O sea, necesita una base de datos SQL, porque si a mí me viene a decir que pagué algo que eran 10.000 pesos y me viene una cuenta de 60.000, no me va a gustar como cliente, ¿sí? Entonces, la parte esa la tengo que manejar a la exactitud. Pero yo, siendo Mercado Libre, si quiero saber cuál es mi perfil de clientes en ciertas épocas del año para ciertos productos, bueno, tengo que transformar todos esos datos que tengo de ventas exactos, lo tengo que transformar de una forma más manejable y reducible para que con una solución tipo Hadoop pueda rápidamente extraer conclusiones sobre lo que está pasando con los datos. ¿Se entiende? Por eso conviven los dos espacios, SQL y no SQL, eh, y el no SQL se alimenta de herramientas como Hadoop, ¿no? Donde reduce los datos que tengo en la parte SQL y me la lleva a una forma más entendible y procesable para entender conceptualmente qué está pasando con el negocio y poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien entonces? Acá José Luis dice, las no SQL, no solo SQL, son más flexibles para analizar datos, las otras para llevar un registro estructurado. Exacto. Exactamente. Y Valeria SQL, dice, bueno, eh, me interesa investigar la base de datos no relacionales. Silvana pregunta, ¿SQL sería a nivel detalle y no SQL sería a nivel agrupado por una o más características? exactamente, sí. La idea es agrupar por características, aunque no sea exacta la medida, pero agrupar por características de manera que yo pueda analizar conceptualmente qué está pasando con el negocio y pueda tomar medidas, acciones, ¿no? Para mejorar cierta cosa que no se ve bien o tener algún objetivo que estoy buscando, ¿sí? Entonces, justamente acá nosotros como Estado hablamos de servicios y políticas públicas que apuntan a resolver problemas de ciudadanos. Entonces, estaría bueno, por un lado, tener una base de datos con, no sé, veíamos los chats exactos que tuvo cada ciudadano, pero después transformarlos de una forma que me permita entender qué problemas están reflejando los ciudadanos a través de ese chatbot, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, ahí permanecen las dos cosas. Una, la SQL que guarda cada parrafito de charla, pero por otro lado tenemos la NoSQL que analiza todos esos textos y los transforma en una forma que yo puedo hacer consultas que me brinden algún valor sobre qué está pensando la gente, qué quiere que se mejore, qué problema ven o sugerencias que están haciendo y bueno, tenerlas de una forma que rápidamente las pueda ver y no que me tenga que leer 200.000 párrafos de chat, ¿sí? Entonces, por eso conviven las dos cosas.
Bueno, entonces, a ver, acá más o menos les cuento cómo es el ciclo de un proyecto basado en datos, ¿no? Es decir, eh, ¿dónde se empieza? La verdad es muy difícil decirlo. Yo estimo que generalmente debería empezar por la parte de inteligencia de negocios, ¿no? Porque en definitiva es el que toma las decisiones. Lo que pasa es que de dónde viene el reclamo y bueno, habría que ver porque por ahí la parte de análisis de datos se está viendo que en un sistema eh, de expedientes, hay muchos reclamos sobre tal falla en tal lugar que vienen del área de ingeniería. Entonces, bueno, ahí, por ahí, con la reglamentación de la gente de análisis a la gente de inteligencia de negocio, podría empezar a pensar, bueno, y a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en base a este problema que están planteando el área de ingeniería con el área de análisis, a ver qué datos busco, dónde los busco y qué cantidad es suficiente para llegar a tener una conclusión, ¿no? Entonces, fíjense que dónde empieza la cosa y depende mucho si de repente se hizo un análisis de una política pública a nivel nacional y entonces surgieron de ahí inquietudes que nos llevan a pensar qué datos o de dónde o cuántos hay que extraer. O la otra, como les decía recién, ¿no? Es algo interno que detectó el área de ingeniería, lo compartió con análisis de datos y que dijo, análisis de datos, bueno, acá está pasando esto, la verdad habría que buscar una solución a esto, y entonces ahí surge la moción para ver qué se hace, ¿no? Con eso, ir a ver cuál es el problema real que se está teniendo, de qué es lo que se queja la gente, o sea, qué necesita y para qué tenemos que hacer algo que se lo solucione, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empiezan a interactuar todas estas áreas que tienen un ciclo de un proyecto diseñado en base a datos, donde algunas tienen que ver con cómo acomodo los datos para que sean útiles, otro tiene que ver en qué se está relacionando un dato con otro para generar ideas de soluciones o propuestas de soluciones. El otro que es la ciencia de datos, que es el que genera los modelos que me sirven para predecir lo que viene en el futuro o recomendar qué cosas hacer. Y después, bueno, la ingeniería o inteligencia de negocio, que es la que toma las decisiones y los cursos de acción, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá, no sé qué hora es ahora. Así, sí, si vamos más profundo. Son y 20, podemos justo hacer un Claro, recreo de 10 minutos, si les parece, y volvemos y media. claro, sí, me parece mejor así ya acomodamos un poco todas las ideas y Fantástico. Bueno, nos vemos en 10 minutos entonces. bueno, entonces a ver, esto vamos a poner puntero para que se vea mejor. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, le decía que un proyecto diseñado basado en datos tiene un ciclo, ¿no? Donde hay varios participantes en este ciclo. ¿Dónde arranca el ciclo? Bueno, como les contaba, depende mucho de quién ve algún problema, ¿no? Si es directamente desde los destinatarios que dicen, me gustaría tal cosa en sugerencias o correos. O bueno, como les decía, alguien en el área de ingeniería y ve un problema, lo informa a análisis, pero fíjense que siempre está este ciclo donde cuando se recolectan los datos, hay una parte que es de ingeniería de datos que se dedica a limpiar los datos recolectados. Limpiarlo significa, por ejemplo, verificar integridad, es decir, si están todos los datos en todas las columnas. Significa ver si tienen todos el mismo formato, por ejemplo. Eh, Significa ver si son una columna de datos numéricos, son todos numéricos y no aparece ahí una cadena o un carácter que no es un número.
Sería la parte de limpieza de los datos que se recolectaron, ¿no? Y después, una vez que están limpiados y ya se pueden acceder o consultar, bueno, disponibilizarlos en el centro de datos, ya sea que lo tengamos nosotros en un centro de datos local en nuestro organismo o hayamos contratado un servicio de nube. Entonces, después de ese acomodamiento de los datos, lo pasamos a un sistema de base de datos, sea, como les decía, SQL, no SQL, o si ya hay un data warehouse preparado, se suben los datos al data warehouse en la base de datos que corresponda, y todo ese trabajo de acomodar los datos y subirlos a los sistemas de consulta pertenece a la ingeniería de datos, ¿sí? Es la Pablo, parte... Sí, ahí yo tengo una especie de registro de datos de colores por una cuestión de conocer, digamos, en qué están haciendo muchos organismos. Y muchos hace unos años están justamente tratando de pasar de esas planillas de Excel interminables a bases de datos, o de esas bases de datos que están obsoletas o que tienen un formato inadecuado, a tratar de tener en un único lugar o integrar o consolidar distintos datos en tecnologías un poco más modernas. No sé si te sirve como, digamos, como ejemplo de lo que estás hablando, pero muchos organismos, por la experiencia que tenemos de ver proyectos, pero también más de los proyectos que se presentan en los cursos, ¿no? De en qué están, en qué andan hoy los organismos públicos, y muchos de ellos están justamente con el tema este, ¿no? Tratar de profesionalizar, de dejar de usar el Excel como base de datos, y de también, si uno tiene programas legacy o programas que ya están obsoletos o por ahí sin mantenimiento, sin licencias y demás, o que ya no le sirve o no responde, pasar a bases de datos más modernas. No sé si eso también te sirve como disparador. claro, sí. Acá, porque ¿qué pasa? Hasta hace un tiempo, digamos, se trataba de manejar cómo funciona el negocio para adentro, ¿no? Del negocio. Pero en realidad se detectó hace varios años ya que es importante que los sistemas que nosotros tenemos, además de resolver nuestro negocio, resuelvan el problema de los destinatarios, ¿no? Entonces, para eso no queda otra que esas planillitas de Excel que no las puedo consultar, para sacar conclusiones de varias planillas Excel que manejan, volviendo al sistema de mercadeo, ¿no? Si yo tengo una planilla que maneja mi stock, otra planilla que maneja las ventas, otra planilla que maneja mi cuenta bancaria, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tengo que cruzar esos datos me lleva mucho tiempo. Entonces, la idea es automatizar la capacidad de análisis que tengo, y entonces para eso todos mis sistemas que generan datos tienen que estar alineados con cuáles son los servicios públicos que nosotros queremos ofrecer a los destinatarios, ¿no? Entonces, para eso tenemos que saber no solo lo que nosotros tenemos que hacer como organismo para resolver los problemas, siempre en base a lo que detectamos en los destinatarios, sino además tratar de ver qué está pasando con los destinatarios, recibir la alimentación de ellos a partir de los datos que generan nuestros sistemas, ¿no? Entonces, para eso necesitamos armar toda esta estructura de no solo de tecnología, la parte tecnológica está más que nada acá, ¿no? En la parte de ingeniería de datos, y en análisis, si bien está la parte tecnológica, también porque consulta estos datos, ya empieza a manejarse herramientas de un poco más alto nivel, ¿no? Donde empiezo a buscar la relación que hay entre los datos, cómo se correlacionan, qué tendencias hay, y eso es lo que produce la generación de ideas, ¿no? Entonces, todos estos sistemas son y capacidades humanas que tiene cada área son bastante diferentes, aunque están todas abocadas al mismo fin, ¿no? Resolver un problema en los destinatarios. Lo que pasa es que cada uno tiene distintas ocupaciones y ya eso impide que podamos seguir con un sistema de planilla Excel, porque no hay forma de que yo pueda manejar eficientemente la consulta de las planillas Excel y cruzar datos rápidamente de una manera que yo pueda visualizar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, para eso se necesitan todos estos sistemas que cada área es un área que tiene toda su complejidad de trabajo. El ingeniero en datos es el que más está cerca, digamos, del hardware, ¿no? De la infraestructura.
de las bases de datos, de cómo hacer que los datos estén accesibles, disponibles, que sean íntegros, ¿no? Que tengan integridad. Entonces, esa parte, esta es la que está más cerca de los fierros, digamos, pero a partir de acá viene el analista de datos, que lo que hace es, a partir de los datos que subió en crudo el ingeniero de datos, puede empezar a correlacionarlos y obtener conclusiones. Siempre el analista de datos lo que va a hacer es tratar de buscar la relación que tienen los datos con la problemática que está queriendo resolver. O sea, todas estas áreas por eso tienen que estar conectadas, porque el analista no agarra los datos que cargó el ingeniero de datos en las bases de datos y a ver qué relación tiene esto con aquello otro. Vamos a sacar todas las conclusiones que podamos sacar haciendo una exploración investigativa de datos, nada más para ver qué tan lindo se relacionan los datos unos con otros. En realidad no, lo que está tratando de buscar el analista de datos es con una meta o fin que está buscando resolverse en los destinatarios. Bueno, a ver, ¿es verdad que está pasando esto con aquello otro? ¿No? Empieza a cruzar datos y a partir de ahí, viendo lo que pasó con la evidencia de lo que está pasando en la realidad relevada de los destinatarios, entonces sí empiezo a generar ideas. Che, mira, me parece que la gente no le está gustando esto que está haciendo este sistema acá, entonces habría que buscar una solución a este tema, ¿no? Y ahí se empiezan a como a extraer conclusiones de cuál parece ser realmente el problema, lo cual después se tiene que volver a verificar a medida que vamos creando las distintas soluciones o las proponemos, y por eso tienen que ser prototipos para poder validarlos con los destinatarios. Ahí se empiezan a generar las ideas para proponer la solución conceptual, ¿no? Entonces habría que facilitarle tal cosa al ciudadano, facilitarle tal cosa a tal organismo, ¿no? Y entonces, a partir de estas conclusiones que saca el analista de sistemas, ya viene la parte que es bastante más elevada conceptualmente, porque acá no solo es ver qué pasó con los datos y sacar conclusiones de la realidad, sino crear modelos con esos datos que me sirven para predecir cosas, ¿no? Es decir, por ponerles un ejemplo que después vamos a ver, si yo estoy interesado como organismo que administra la salud en el país, qué está pasando con el colesterol y el consumo de gaseosas, entonces, bueno, podría hacer distintos relevamientos de eh, qué pasa con los ciudadanos cuando consumen ciertas gaseosas, ¿no? Y la cantidad de gaseosas que consumen por día, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí puedo, después de analizar los datos y ver ciertas tendencias en, no sé, glucemia en sangre, cantidad de colesterol en función de la cantidad de gaseosas que consumen, entonces podría armar modelos que predicen de aquí en el futuro qué cantidad de gente con diabetes o con colesterol alto voy a tener, ¿no? Esto por darles un ejemplo, pero a la vez podría entonces hacer prescripciones, es decir, tomar decisiones a nivel país de cómo hacer que la gente se concientice de que tomar más de cierta cantidad de gaseosas por semana le puede subir el colesterol o hacerlo caer en diabetes, ¿no? Entonces, hacer recomendaciones de salud para que la gente cambie los hábitos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia de datos, por eso les digo, toma lo que hizo el analista de datos a partir de las ideas que generó con la problemática que se está tratando y trata de generar modelos que permiten saber qué va a pasar o cómo revertir cierta problemática, ¿no? Y ayuda por eso a definir más, poner más en claro cuál es el problema. Entonces, con los modelos que genera el científico de datos, eh, acá viene ya la parte de gestión, ¿no? Donde en general la parte de gestión no conoce mucho de cómo se manejan estos modelos ni cómo se analizan los datos, pero sí puede usar los modelos con ciertos dispositivos de software que llaman tableros de control que muestran los resultados de los modelos de una manera que es entendible rápidamente por el que maneja la inteligencia de negocio, ¿no? Entonces puede tocar
distintas barras de control, viendo que si toca tal dato se mueve tal otro, ¿no? En función del modelo que creó el científico de datos. Y entonces, bueno, puede variar un cierto curso de acción en base a resultados que ve, ¿no? Eh, lo que sí que es importante que esa primera parte de implementación se haga a través de pruebas de concepto, es decir, como les decíamos en datos, hay conclusiones que se van sacando que pueden estar afectadas por distintos errores de relevamiento, por ejemplo, puede haber sesgos, puede haber distintas interpretaciones falsas porque nos estamos olvidando de alguna variable a tener en cuenta que se llaman confusores, ¿no? Que entonces están ahí escondidos en los datos, pero nos llevan a pensar que la relación de un dato con otro es cierta relación, pero en realidad está equivocada porque hay una variable más que no relevamos y habría que relevar. Entonces, bueno, estas pruebas de concepto sirven para eso, ¿no? Bueno, parece que el problema es este. A ver, hagamos un pequeño prototipo que lo vamos a validar con los destinatarios y vamos a relevar los resultados con este prototipo a ver si se sigue cumpliendo la expectativa que teníamos, ¿no? Parece que esta variable sigue este curso en relación con esta otra. A ver, hagamos un prototipo, metamos a los destinatarios a probar, a meterse con el sistema, a ver si funciona y dar los resultados que venimos esperando. Entonces, bueno, con eso obtenemos un nuevo curso de acción que puede ser o cambiamos las hipótesis, o sea, la hipótesis que teníamos de que parece que tomar tanta cantidad de gaseosa por semana eleva el colesterol o la diabetes, entonces replanteamos o refinamos un poco esa hipótesis que teníamos y para eso, y obtener otra vez evidencia de la realidad, vamos y relevamos, pero ahora ya con preguntas más refinadas, ¿sí? ¿Dónde voy a producir todo este ciclo? Es decir, los datos relevados se limpian, se ponen disponibles en base de datos, el analista vuelve a hacer todo el análisis de los nuevos datos con las nuevas problemáticas que aparecieron o nuevas características de la problemática que se descubrieron, y así se perfecciona el modelo predictivo o prescriptivo y otra vez vuelve la zona de inteligencia de negocios a ver qué curso de acción se toma, ¿no? Y siempre se va como aumentando de a poco la solución conceptual ajustándola a lo que va requiriendo el destinatario, ¿sí? Por eso es que siempre va a haber que en todo un proyecto que se maneja con un diseño basado en datos, van a tener todo este ciclo. Y si todo este ciclo no se cumple, y va a haber problemas, porque todos se influyen de alguna manera en el diseño de la solución, que después es la que le va a dar a los destinatarios la resolución del problema que están planteando, ¿sí? De lo que se están quejando. Entonces, bueno, eh, más o menos esto gráficamente lo que les estaba mostrando antes, acá tienen cada una de las áreas involucradas en el ciclo. Como ven, primero entran los datos en crudo, que es el ingeniero de datos que se encarga de acomodarlos, ¿no? De darles una forma leíble, consultable, disponible en el centro de datos. Y el analista de datos los va interpretando y les va dando un cierto orden en relación con la problemática. Por eso acá vemos que todos estos datos analizados están en función de estrategia, destinatarios y servicios y políticas públicas, ¿no? O sea, el analista de datos no analiza cualquier cosa, analiza cosas que tienden a tratar de probar o validar las estrategias, los problemas que se detectan en los destinatarios y los servicios que se están generando para resolverlos, ¿no? Entonces, acá el analista de datos es como que empieza a generar ideas a partir de lo que se sabe y lo que se está tratando de validar con los datos que se recolectaron. Y después el científico de datos, como les decía, de todas estas consultas disponibles, arma un modelo predictivo que permite generar un tablero de control para que los gestores de inteligencia de negocio toquen ahí cositas que se van a mover. Cuando tocan cosas por acá, va a mover otras por acá y entonces el analista de negocio va a decir, ah, cuando toco acá pasa esto, entonces va a convenir tomar esta decisión o esta acción, ¿no?
fíjense que el analista de negocio, en realidad lo que es experto en cómo funciona el negocio, pero no en cómo se manejan los datos. Por eso es toda esta parte anterior necesaria para que este tablero de control se vaya adaptando a lo que se va descubriendo de la realidad, ¿no? Relevando datos. Y esta decisión, a la vez, opera sobre las estrategias. ¿Se acuerdan que Hernán les decía? Las estrategias muy rígidas lo que hacen es que atentan contra la innovación. Acá lo que estamos tratando es de innovar nuestros servicios basados en políticas públicas según los datos que obtenemos de la realidad. Entonces, todas estas decisiones van a influir no solo en la solución conceptual, sino también en la estrategia que tiene el organismo, capaz que en la cultura y cómo se gestiona la organización, por ahí más colaboración entre distintas áreas, eh, también ir a relevar qué necesita la gente y bueno, en las acciones y competencias que tenemos, cómo hacemos para que realmente se alineen con esas acciones y competencias que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas las áreas siempre están involucradas y las decisiones también afectan a todo lo que rodea. ¿Se acuerdan al dibujito este que les compartí en el mapa de adopción? Donde el área tecnológica, que mayormente está conformada por los ingenieros de datos, analistas y científicos de datos, le dan información el área de gestión, ¿sí? Para que manejen el tema estratégico y las políticas públicas y servicios que se ofrecen, ¿no? Entonces, está todo relacionado y por eso un proyecto de innovación pública es multidisciplinario, o sea, tiene normativas establecidas por un marco jurídico que brindan seguridad en la actuación de los sistemas que genere este área, ¿no? Que el organismo genera a través de sus servicios. Es decir, si pasa algo que se va fuera de lo legal, bueno, ver cómo poder atajarlo y que eso no represente un costo muy alto para el organismo por haberse metido en cosas, por ejemplo, de seguridad de datos o de protección de datos que no debería haberse metido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta que están todas relacionadas en cómo se diseña esta solución conceptual y se implementa en el área de tecnología del organismo. Entonces, el área de tecnología recopila y analiza los datos que provienen de esas áreas, ¿no? O sea, no hace, el analista de datos les decía, no hace un análisis de datos según lo que se le ocurre o lo que le gustaría relacionar o encontrar cosas que le interesan a él, sino todas alineadas con las cosas que están haciendo las demás áreas, para darle información para que finalmente el área de gestión pueda tomar acciones para resolver esos problemas. Eh, entonces, Acá José Luis sí, pregunta si la inteligencia artificial entraría a jugar en la fase de análisis. la inteligencia artificial en la parte de análisis, la verdad, podría jugar un papel solamente en digamos, en la capacidad de clasificación de datos. Digamos, en el análisis sirve para eso, para ayudarte a clasificar y ver cosas que no estás viendo en los datos, ¿sí? Sobre todo cuando los volúmenes de datos son muy altos, porque aunque tengamos a Hadoop y Hadoop nos reduzca todos los datos en cantidades medibles, después hay que sacar conclusiones de esos datos, ¿no? Entonces, ahí por ahí, cuando uno tiene que decir, bueno, este conjunto de datos, quiero saber qué relación tiene entre sí y que encuentre relaciones entre esos datos, a veces las inteligencias artificiales, las que son de aprendizaje no supervisado, que clasifican, son para clasificar datos justamente, nos pueden ayudar a descubrir relaciones entre datos que a veces nosotros no vemos de un análisis rápido o consulta a una base de datos. Eh, Eso en cuanto a análisis. Después, en cuanto a los modelos predictivos, esas cosas, bueno, las inteligencias artificiales ahí pueden servir para servir como elemento que nos brinde alguna información sobre cómo está funcionando el modelo predictivo, ¿no? Si está acertando o no, por ejemplo. Pero siempre la inteligencia artificial acá no participa mucho en el diseño del proyecto, sino que es más en la parte de implementación y operativa, ¿sí? Donde actúa.
nunca van a ver una inteligencia artificial metida en la parte de diseño, porque salvo para lo que es ayudar como herramienta de clasificación de datos, ¿no? Para cosas que para nosotros se nos va de la mano como seres humanos, entonces se da nuestra capacidad de análisis, entonces bueno, a veces la inteligencia artificial sirve para eso, pero fíjense que es una herramienta que sirve para que nosotros diseñemos y no es una herramienta que diseñe el proyecto. Yo ahí me acuerdo que hace poco un organismo que trató de hacer una solución de datos e inteligencia artificial y yo, igual era una consultoría, por eso en ONTI nosotros esas cosas las tenemos exceptuadas como el proyecto a intervenir, pero sí le di varias recomendaciones porque lo que querían hacer era, tenían áreas que no estaban digitalizadas todavía y otras áreas que sí lo estaban, tenían base de datos SQL. Entonces, lo que quería hacer es usar una inteligencia artificial para que relevara cada área que tuviera base de datos de SQL y hacer una consultoría para ver cómo generar sistemas de base de datos en las áreas que no estaban digitalizadas, o sea, digitalizando todo y llevando a la base de datos. Y después con todo eso armar un data warehouse que las relaciones entre las distintas partes del organismo iban a estar, eh, digamos, detectadas por una especie de inteligencia artificial que iba a encontrar, como les decía recién yo, ¿no? Buscando la clasificación de datos o los tipos de clasificaciones que hay, bueno, volcarlo a un sistema de data warehouse donde se pudiera encontrar distintos tipos de combinaciones de datos. Yo lo primero que le pregunté es si había hablado con las áreas que no estaban digitalizadas todavía, porque supuestamente iba a haber una inteligencia artificial que de todos los datos digitalizados iba a sacar una conclusión, y la verdad que no, para eso no sirven. O sea, lo que pensaba era armar una base de datos usando una inteligencia artificial, aparte, a partir de documentos que faltaba digitalizar y que no había digitalizado se iban a ser analizados, se iba a sacar un sistema predictivo, ¿no? Usando la inteligencia artificial. Yo le dije, ¿por qué primero no vas a ver lo que necesita cada área que no está digitalizada? Por lo menos las no digitalizadas andá a ver qué necesitan hacer y en base a eso, sí armar una solución que les sirva a ellos para lo que día a día tienen que resolver. Y después, en base a eso, sí, fíjate cómo empiezan a integrarse de a poquito entre todos y ahí vos armás, ¿sí? Si querés con una consultoría, pero vos armás una base de datos que te permita relacionar las áreas. Y cuando tenés armada la base de datos esa, recién ahí pasás a analizar lo que tenés de una manera conceptual, a ver cómo mejorás la relación entre ellas, pero primero lo que tenemos que tener es la realidad, qué está pasando con exactitud en la realidad. Por eso lo que necesitamos inicialmente es un sistema SQL, ¿no? Un sistema donde me manejan las relaciones de los datos a la perfección. Y después con toda la producción de datos que tenemos, recién eso, cuando tengo un volumen suficiente, interesante de datos, que me empiezan a dar una idea de lo que está pasando, ahí sí lo paso a una forma no SQL, donde puedo empezar a hacer análisis relacionado a cómo funciona mi negocio y tomar decisiones. Pero antes no, o sea, no puedo yo decidir qué hace un área a partir de lo que detecta una inteligencia artificial, porque lo más probable es que se equivoque. Entonces, por eso esto lleva todo un proceso que tiene que ver primero con conocer la realidad. Y conocer la realidad es ir a cada área a ver qué es lo que necesita. Y entonces, bueno, buscamos hacer, y otra vez, soluciones conceptuales para cada área donde les resuelva realmente el día a día de esas áreas. Y con una visión global para ver cómo las relaciono, en principio, de una manera lo más razonable posible. Entonces, sí, empiezo a generar datos y con lo que genero empiezo, sí, a evaluar qué es lo que está pasando a nivel de organización y qué mejoro a partir de análisis de datos, pero ya en una visión conceptual con base de datos no SQL, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, acá lo importante es que ninguna de las áreas puede estar desconectada en lo que se refiere a proyectos de adopción tecnológica que están basados en datos, porque
cada área tiene su problemática y el área de tecnología tiene que estar enterada de hacia dónde apunta lo que están haciendo, qué resuelven y para qué, ¿no? Entonces acá, sobre todo los analistas y los científicos de datos, tienen que estar imbuidos bien en cuál es el problema que tienen que resolver para saber a dónde apuntan sus análisis exploratorios, en el caso de los analistas de datos, y los modelos que generen los científicos de datos, ¿no? Para poder proveer al área de gestión herramientas que les sirvan para tomar decisiones y cursos de acción. Entonces, bueno, como veíamos en este esquema, todas estas áreas siguen este ciclo, porque para analizar los datos siempre hay que seguir este ciclo. Recolecto, limpio, analizo, hago modelos y tomo cursos de acciones en base al modelo, ¿no? Y en cada vuelta hay un perfeccionamiento de lo que yo conozco de la realidad. Esa es la idea, que siempre que dé una vuelta a este ciclo, cada vez conozca mejor lo que está pasando acá en la realidad y sepa cada vez más qué datos, de dónde los busco y cuántos tengo que almacenar para procesar y tomar decisiones, ¿no? En eso consiste un ciclo de diseño de un proyecto basado en datos. Porque lo que quiero es que lo que yo genere a partir de las acciones que genere como inteligencia de negocio es una solución con la que toda esta gente de acá esté satisfecha y realmente aporte algo que soluciona los problemas que están teniendo. Entonces, bueno, sacando ya un poco de la parte de tecnología y ver en detalle cada cosa, eh, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que la parte de tecnología no puede estar aislada de las estrategias que tiene el organismo, ¿no? O sea, todo lo que esté generando, les decía, como modelos y como análisis de datos tiene que estar apuntando a ese fin. O sea, ¿qué es lo que queremos resolver nosotros en los destinatarios? Y alinear los proyectos tecnológicos con los servicios que se están ofreciendo y las políticas públicas, ¿no? Entonces, si voy a generar soluciones conceptuales, tienen que ser apuntando a resolver ese tema. Teniendo en cuenta los destinatarios y siempre estar abiertos a los cambios, ¿no? Las estructuras rígidas en ningún lugar ayudan a que la gente pueda aportar ideas y que se hagan cosas nuevas. Si está todo muy rígido, siempre se produce lo que se llama pisa-brote, ¿no? Cuando hay una idea, ¡pam!, se la pisa, no, 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 eso no. Se parte de la idea de esto no lo podemos hacer o no tenemos tal cosa, entonces la solución es hacer lo que corresponde hacer, que es lo contrario de lo que digo que no, pero en realidad eso no es analizar nada. Eso es, digamos, encontrar una solución para lo que yo pienso que no está funcionando y por ahí no es eso lo que no está funcionando. Entonces, bueno, vamos ahora a meternos un poco eh, cómo funciona cada una de estas áreas y cuáles son las competencias que tiene que tener cada área que se involucra en un proyecto que está diseñado en base a datos, ¿no? Lo primero que tenemos es, como les decía, la ingeniería de datos. La ingeniería de datos convierte los datos que están sin procesar en datos utilizables. Esta parte, como vieron, puede tener mucha variedad según la complejidad del proyecto o la cantidad de datos que tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque convertir los datos puede ser de una herramienta de alto rendimiento para convertir enorme cantidad de datos que vienen, incluso automatizadas. Por ahí a veces esa conversión puede estar automatizada por una inteligencia artificial, como les decía, pero la cuestión es que, aparte de esos datos, una vez convertidos y consultables, tengo que poder de alguna manera reducirlos a una forma manejable, como está el caso de Hadoop, por ejemplo, eh, y hacerlos disponibles en la infraestructura del center. Puede ser que nosotros contratemos un servicio en la nube para hacer todo el análisis de datos de gran volumen y eso lo mandemos a servidores que tenemos en infraestructura de nuestro data center. O sea, tenemos por un lado un contrato de servicio que sirve para recopilar datos y convertirlos, hacer el ETL y reducirlos, y esos datos reducidos sí los tomamos del servicio de nube a nuestro data center y después ahí sí ya los procesamos. Esa es la parte que
tiene que administrar el ingeniero de datos. Esto puede requerir competencias en cómo se maneja un servicio de nube, puede requerir competencias en cómo se dimensiona un servidor en base a la carga que va a tener de procesamiento, sea que implementemos nosotros el análisis de datos internamente, o sea que nosotros vayamos a contratar en la nube. Siempre nosotros somos los responsables de lo que contratemos, sea en la nube o de los servicios que nosotros montemos en nuestro data center, ¿sí? Entonces, bueno, la ingeniería de datos, una vez que genera los datos utilizables, o sea, que sean consultables en la infraestructura del data center o en la nube, pasa a la lista de datos que usa esos datos disponibles para generar información. Ahí sí, los datos en crudo empezamos a transformarlos en datos utilizables que, bueno, empezamos a correlacionar, a encontrar patrones con métodos estadísticos para generalmente verificar que el problema que se está planteando es el que nosotros creemos que es, ¿no? Porque uno parte de hipótesis, pero después los datos se sacan de la realidad y los datos hablan de lo que está pasando en la realidad. Y eso es lo que busca hacer el analista de datos. El analista de datos empieza a, en base a las hipótesis de esta problemática, parece que puede ser este el problema, se hace preguntas y entonces empieza a investigar los datos buscando correlaciones que validen esas hipótesis que se tenían, ¿no? Y aparte, en todo ese análisis se encuentran patrones. Bueno, cuando toman tanta gaseosa por semana, parece que la gente esa generalmente es diabética. Bueno, y empiezan a aplicarse métodos estadísticos para sacar este tipo de conclusiones. Del analista de datos y de la ingeniería de datos se nutre el que es el científico de datos, ¿sí? El científico de datos puede usar los datos que están disponibles para hacer consulta como los análisis que haya hecho el analista y aparte de ahí y de las conclusiones y las ideas que vienen del análisis de datos se generan modelos predictivos o prescriptivos, ¿sí? O sea, crean modelos de aprendizaje que pueden ser manuales o automáticos. Eso hay forma de utilizar inteligencia artificial para mejorar los predictores del modelo predictivo, pero siempre como herramienta de apoyo, nunca son los que generan el sistema, ¿no? Siempre nosotros somos los que tenemos que interpretar lo que hace la inteligencia artificial y después montarlo en el sistema predictivo o prescriptivo. Y entonces, bueno, con estos modelos lo que buscan hacer es predecir lo que puede pasar o qué cosas hacer para resolver el problema. Y esto lo toma la inteligencia de negocios y entonces la inteligencia de negocios usa los conocimientos que vienen de los análisis y las predicciones de la ciencia de datos para impulsar las decisiones o aquellas recomendaciones que dan un curso de acción para resolver el problema que se está tratando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poco más en detalle qué hace cada una de estas personas. Acá tenemos, por ejemplo, un ingeniero de datos, ¿no? Como vemos desde el cuadrito de adopción tecnológica, en la parte de tecnología, vemos que el ingeniero de datos trabaja más en la parte, en los tres cuadritos de abajo, ¿no? Porque el ingeniero de datos, además de que es un recurso humano, trabaja sobre los recursos de infraestructura, ¿sí? O sea, el que maneja la base de datos, el que recibe las planillas que después transforma en tablas que van a una base de datos para consultar, ese que convierte esas planillas o datos en crudos separados por coma, por ejemplo, que están que tienen que procesarse y transformarse en una tabla, en una base de datos que va a la infraestructura. Tiene que tener capacidad de configurar servidores de base de datos, servidores de almacenamiento. Tiene también que ser capaz de entender a qué velocidad van a venir los datos, cómo van a crecer las capacidades de procesamiento que se necesiten en los servidores que está diseñando. Tiene que ver cómo van a crecer los datos, hacer una proyección. Generalmente en infraestructura, cuando se compra infraestructura, se proyectan a 5 años mínimo. Entonces, bueno, tiene que ser capaz en función de la problemática que le están planteando, de los datos que se van a medir y cómo van a venir, a qué velocidad van a venir, tiene que entender cuál es la mejor solución para esa situación, ¿no? Entonces, es un recurso que tiene que estar bastante capacitado en tecnologías que hoy día se están manejando en forma bastante habitual, como
servicios de nube, diseño de servidores, sobre todo en caso de manejo de datos de grandes volúmenes, es importante saber manejarse con la escalabilidad de los servidores, como estas estructuras que ahora hiperconvergentes, que pueden crecer tanto en vertical como en horizontal, procesamiento, el almacenamiento, o sea, son ingenieros que tienen que estar bastante duchos con el manejo de dimensionamiento de la infraestructura y cómo va a crecer, ¿sí? Y qué hacer para que no sea disruptivo en el servicio en caso de que se necesite ampliar capacidades, ¿no? También va a estar encargado de hacer las pruebas e implementaciones de las pruebas de concepto que se hagan, ¿sí? O sea, va a destinar servidores para hacer los primeros pruebas piloto que se hagan de los sistemas o soluciones conceptuales que se ideen. Y, como les decía, tiene que estar eh, pensando en que esa solución, cómo va a crecer y diseñarla para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, que esos servidores o sistemas de almacenamiento que estén comprándose para este tipo de solución que se está ideando, se puedan sostener en el futuro, tanto con servicios de mantenimiento de infraestructura, como las capacidades de escalabilidad que tiene el centro de datos y aparte generar eh, futuras contrataciones que tiendan a ya tener resueltas las licitaciones que vienen en próximos años para ampliar el centro de datos en función de lo que vaya pasando con los datos que se recopilan y que se procesan, ¿no? Entonces, por eso, si bien está en la parte de habilidades duras, eh, son cosas que no es que diseño un servidor acá, un almacenamiento y ya con eso me quedo. Tengo que siempre estar, como ingeniero de datos, estar previendo a futuro lo que va a pasar en función de los datos que están entrando al organismo desde las fuentes que estoy usando como recopilación. Entonces, bueno, acá les quería mostrar en la práctica qué es lo que hace un ingeniero de datos, ¿no? Yo, el ejemplo que es análisis de colesterol en varios pacientes, lo saqué de eh, esta página que ahora se las muestro. Esta página, no sé si la conocen, se llama Kaggle. Kaggle tiene un buscador por el cual ustedes pueden buscar por tópicos y hay muchas tablas de datos precargadas, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo puedo buscar autos, ¿no? Y entonces acá dataset de autos usados, dataset de autos en Estados Unidos. Bueno, hay muchas bases de datos que uno se puede descargar. Yo en particular busqué esta, que tiene datos de colesterol. Entonces ustedes, una vez que entraron, pueden ir, acá pueden ver cuál es la fuente, de dónde sacaron estos datos, comentarios de otras personas, sacaron los análisis de cada columna, de la media que tienen, desvío estándar. Bueno, ya está como prearmado como para que tengan una visualización de lo que pasa con esos datos. Y tiene un botón de descarga donde puede descargarse generalmente un archivo de datos separados por comas que ustedes pueden después utilizar para analizar en entornos como Google Collaborative, que es lo que voy a hacer yo, ¿no? Entonces, bueno, eh, acá vamos a ir a una planilla de estas de Google Collaboratory, una notebook en realidad de Google Collaboratory. Ahora logrando nuevo, lo que pasa es que quiero cargar un archivo eh, que es ese de el archivo que descargué. ¿Se acuerdan que le dije de acá de Kaggle? Este archivo que descargué es el que estoy cargando acá para tenerlo accesible en mi Google Collaboratory.
para mostrarles cómo funciona esto. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, este archivo es un archivo texto. Se los voy a compartir para que vean el contenido. Ahí lo abrí con el bloc de notas. Ahí tiene columnas separadas por coma, edad, sexo. Esto no, creo que eran latidos latidos cardíacos en reposo. Si tenía glucosa mayor de 120 miligramos en ayuno. Bueno, hay varias columnas y todos los datos correspondientes a cada muestra están en filas, ¿no? Está la edad, el sexo. Bueno, y ahí después hay un lugar donde están explicadas las columnas que significan, que ahora lo vamos a ver, eso yo ya lo volqué acá. El archivo como muestra de estudio de colesterol y enfermedad cardíaca en hombres y mujeres de diferentes edades, y acá tienen lo que significa cada columna, ¿no? Está la edad, el sexo, el tipo de dolor de pecho que tuvo, presión arterial en reposo, colesterol que tiene en sangre, la glucemia que tiene en ayunas, si es mayor de 120 miligramos, está en 1 o en falso. Para los que no saben, arriba de 100 se considera diabética. eh, en ayuno de 12 horas, ¿no? Después, bueno, hay varios datos que tienen que ver con cómo respondió en el electrocardiograma en reposo, cuando se le hizo esfuerzo, si tuvo dolor de pecho o no, inducido por ejercicio. Bueno, hay varios datos que sirven para analizar qué pasa con el colesterol, la edad y el azúcar en sangre. Igual acá vamos a ver la parte que le corresponde al ingeniero de datos. ¿Sí? Al ingeniero de datos mucho no le interesa analizar qué pasa, eso lo hace el analista de datos, pero sí ver si los datos están en buen estado para que después el analista de datos haga su trabajo de análisis. Entonces, bueno, vamos a importar algunas bibliotecas de Python. La que uso es una que es NumPy, que es de álgebra lineal, y Pandas, que es para procesar tablas de datos, ¿sí? En grandes volúmenes. O sea, Panda maneja enormes bases de datos, no tiene las limitaciones que ustedes ven en Excel a veces de cantidad de filas. Entonces, bueno, acá cargo el archivo, el dataset colesterol CSV que bajé. Y entonces acá les muestro más o menos las primeras 5 filas de ese archivo, donde están las columnas que vimos antes. ¿Ven cómo lo cargó? Antes se lo mostré en el bloc de notas, acá ya lo tiene en memoria, cargado como una tabla, que acá les estoy mostrando los primeros 5 registros. Acá uso una función que tiene pandas, que es describir el set de datos, y entonces acá me dice que tengo 303 registros en toda la tabla, y me calcula algunos parámetros ya automáticamente para cada columna: media, desvío estándar, valor mínimo, cuartil, primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, y el máximo. Entonces, bueno, son datos estadísticos que, así para una rápida mirada, nos sirve, ¿no? Esta función describe. Ahora voy a mostrar los tipos de datos de cada columna. Y entonces fíjense que para cada columna me decidió un tipo de datos que son enteros para la edad, cosa que está bien. El sexo es 1 o 0, si es hombre o mujer. Y acá, bueno, vemos que algunos los tomó como punto flotante, porque esto, fíjense que está 1,16, no, perdón, esto acá. 2,3, 1,5, 2,6, son puntos flotantes, está bien. Y acá tengo que todos los demás son numéricos. Pero acá me puso object en CA. ¿eh? Este es el trabajo que hace el ingeniero de datos. Se fija estas cosas, dice, estos son numéricos, ¿por qué puso objeto acá? ¿No? Objeto quiere decir que es un tipo de datos no reconocido. O sea, cuando Pandas hace eso es porque no tienen claro si son todos numéricos. Entonces, bueno, acá hay que investigar qué es lo que pasó. Yo podría forzar a Pandas a que me lo convierta entero, pero si no hay enteros ahí me va a tener un error. Yo acá le estoy diciendo que lo convierta entero, pero me dijo no.
acá hay un error porque encontré un literal que es tipo signo de pregunta, me dicen, ¿no? Entonces acá hay problema, hay que usar otra técnica. Entonces voy a buscar en las filas donde la columna CA y tal, ¿no? Que son las que vimos que tienen problema, CA es esta y tal es esta otra, las tomo como objeto. Entonces voy a buscar todas aquellas filas donde no sean numéricos. Entonces, acá le estoy diciendo eso, ¿no? Que me tire cuáles son los numéricos y después que me liste aquellos que me dio falso porque no son numéricos. Entonces ahí me dijo que estas 6 filas tienen estas columnas en, algunas ven que, porque algunas CA tiene valor true, false, no es false es porque ahí no había un número, sino que había un string, lo mismo en esta columna tal. Y entonces vamos a ver qué está pasando. Ahí muestro el contenido para estos índices, ¿sí? Fíjense que, ¿qué pasa? Donde me marcó false es porque hay un signo de pregunta, ¿sí? Hay signo de pregunta y entonces ahí me voy a fijar que era eso. Y entonces CA es el número de grandes arterias coloreadas en la fluoroscopía. Y tal dice que tiene un corazón normal o con un defecto corregido si es 6 o con un defecto reversible si es 7. Y entonces, bueno, acá como ingeniero de datos me toca, como yo no soy el que va a resolver este problema, sino que va a ser un experto, que puede ser un médico, entonces voy y aviso al analista, ¿no? O a quien pueda tomar una decisión al respecto. Acuérdense que acá hay eh, también ingeniero de negocios, entonces, bueno, puede ser el director de la clínica o del área de cardiología, ¿no? Entonces hay que preguntarle, che, ¿qué hago? Yo como ingeniero de datos le digo, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Los considero los que son arterias coloreadas por fluoroscopía que no están informados? ¿Qué hago? ¿Borro esas filas o les pongo un valor? Ah, no, no importa, ponele cero a todas, me dice. Y con las que son daño cardíaco o daño cardíaco reversible, ah, no, eso si no está el dato, no porque borralas porque no me sirve. No, no son buenas como diagnóstico. Yo necesito tener un diagnóstico de cómo estaba el corazón, si no, no me sirven los otros datos. Perfecto. Entonces ya, como ingeniero de datos, consultando al área correspondiente, voy y resuelvo el tema. Entonces, me dijo que estos que no están informados, que los ponga en cero. Entonces, busco todos los índices estos, poner, reemplazar el signo de pregunta, acá como están viendo, por un cero. Entonces, ahí va, ahí lo reemplacé, quedó todas estas filas que antes tenían un signo de pregunta, ahora tienen todas cero. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago con eh, las que eran... Pablo, te hago una pregunta ahí antes que avances un poco más. En el proceso ese donde vos detectás que hay valores faltantes, obviamente uno consulta al especialista o a la persona que entiende del negocio qué hacer con esos datos. Pero ahí no Ujú. también se tendría que disparar una consulta de por qué esos datos llegaron con el signo de pregunta y no completo de antemano. O sea, está bien, yo consigo este dataset o tengo digamos, la primera bolsa de información que es la que yo empiezo a analizar, pero si hay datos faltantes es porque hay algo que pasó en el origen que ha hecho que esos datos no estén cargados. Entonces, no hay una Claro. retroalimentación de decir, che, estos datos tienen que ser obligatorios y cargarlos de entrada para que en una próxima iteración o carga de datos no vuelva a tener esos faltantes en el medio y tenga una certeza. O sea, yo como ingeniero, cuando veo que un dato falta, lo veo y me dice, bueno, acá pasó algo. Hay alguien que o no entendió no, digamos, una persona que tenía que recopilar esos datos y no tenía claro cómo hacerlo, o en el proceso de la recopilación de datos algo se perdió. Y si se perdió, significa que es algo que tengo que intervenir. Está perfecta tu pregunta. Sí, sí. O sea, lo que se hace en estos casos es analizar dónde apareció el error. Es decir, y esto está más de la mano del analista de negocio, a ver qué se hace, ¿no? Porque por ahí el analista de negocio dice, no, bueno, saca esos datos, eh, vamos a analizar por qué pasó esto, pero seguí adelante con el análisis. Entonces, cuando analizan por qué pasó esto, se dan cuenta que el formulario de relevamiento tenía una mala indicación, entonces se equivocaban dónde lo ponían. Bueno, rediseñamos el formulario de relevamiento.
O la otra es que la pregunta, como estaba formulada cuando se hacía el relevamiento, no era clara para quien tenía que responder. Entonces replanteamos la hipótesis, ¿sí? O sea, no, la pregunta que hay que hacer es esta. Eso, pero fíjense cómo es necesario que todas las áreas se involucren. El ingeniero de datos no puede tomar una decisión de borrar sin que esto se haga algo con esto, ¿no? O sea, hay que resolver el problema. ¿Por qué se cargó mal? O si había un mal planteo en cómo se formulaba la planilla de relevamiento de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, está perfecto. Es que de ahí la necesidad que todas las áreas estén involucradas. Entonces, bueno, acá seguimos con el tema, ya está arreglado esto decía, y me había dicho el analista de negocio que los que no tienen identificada el problema cardíaco, que las borren, ¿sí? Entonces, eh, estas dos filas, le hago un drop es para borrar los índices que estén equivocados, ¿no? Entonces, con esto, ahí está. Borro las dos filas estas, que en 87.266, y muestro los últimos 5 registros. Ahora, fíjense que acá hay un problema, ¿no? Porque me sigue marcando que el índice es 302 y yo acabo de borrar dos filas, porque yo acá en el describe tenía 303 registros, así que va de 0 a 302. Y si yo borré 2, ¿por qué me sigue marcando 302? Bueno, ahí el problema es que si uno mira lo que pasa con Pandas es que yo borré el 87, pero quedó vacante, y yo borré el 266, pero quedó vacante. O sea, lo que tengo que hacer es reindexar toda la tabla para que sea continuo el índice. Entonces acá hago eso, reindexo, y ahí ya quedó arreglado, está todo de corrido, y si yo ahora muestro, vamos a agregarlo como código, no se lo puse, pero si ahora pongo que muestre la cola, epa, ahí me sale una coma, ahí tengo que llega hasta 300, ahora está bien, borró dos registros, ¿sí? Entonces, bueno, sigo con lo que, si yo ahora pido de nuevo cuáles son los tipos, me va a seguir diciendo que son objetos, porque yo borré los conflictivos, pero todavía no se convirtió la columna esa a lo que corresponde. Entonces, ahora sí los convierto a entero. Y entonces ahí sí tenemos 301 registros, porque borré dos. Y acá tengo los mismos datos que calculo antes, media, desvío estándar, mínimo. Y ya tengo arreglada la tabla. Si ahora le pongo de types y miro los tipos que tiene la tabla, ahí tenemos ya como enteros CA y tal, ¿sí? Que es lo que, con esto queda arreglada la tabla. Hay muchas formas de hacer estas cosas. También puedo leer otra vez el archivo y fijarme, por ejemplo, cuáles son los que cuando lo convierto a la fuerza y que haga un cambio coercitivo ante errores y los reemplace por no numérico, después buscar cuáles son los no numéricos, y acá me está tirando los mismos problemas que antes, ¿no? Reemplazo los no numéricos por 0 en el caso de SA, acá, ahí está, ahí ya me dio falso. Y después borro las dos filas que correspondían a los que estaban sin información de la enfermedad cardíaca. Y ahí, como se ven, ahora ya no están más esas dos columnas. Vuelvo a reindexar. Ahí me falta otra vez el índice de la fila que borré. Reindexo, entonces los tengo arreglados. Y le hago una descripción donde ahí tengo otra vez toda la tabla arreglada. Entonces, otra cosa que puedo hacer como ingeniero de datos es chequear si, como estoy tratando de ver qué problema hay con el corazón y el colesterol en distintos sexos, vamos a ver si está pareja la cantidad de sexos muestreados, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuento cuántos registros tienen sexo masculino y femenino. Entonces, me da 205
para hombres y 96 para mujeres. Entonces esto lo tengo que avisar, ¿no? Dice, el doble de mujeres que hombres en la muestra. Esto es algo que hay que avisar. Che, algo pasó porque en el muestreo acá hay un sesgo, hay más doble información de hombres que de mujeres. Entonces, por ahí se replantea el hacer el muestreo o ir a muestrear más formularios, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando tengo limpiado, lo guardo como CSV o lo puedo guardar como Excel. O bueno, lo mando a la base de datos, ¿no? Pero fíjense que si yo levanto este Excel, lo descargo, ya tengo, ahora se los muestro. Este es el Excel que acabo de generar recién, donde tengo todas las columnas y todos estos datos arreglados. Esto está perfectamente importable por una base de datos SQL, ¿sí? Pero fíjense que el ingeniero de datos eh, hace una tarea que tiene una cierta inteligencia en cuanto a qué decisión toma sobre los datos que están mal, ¿no? Porque eso ayuda a las demás áreas a mejorar lo que hacen en cuanto al planteo de hipótesis o en cuanto a qué datos relevar o realizar relevamiento de nuevo. Bueno, siempre esta conexión va a estar permanentemente entre todas las áreas. Así que bueno, estamos llegando a 12:29. Vos Bueno, justo, Pablo, la verdad sí. que cerraste muy, muy puntual. No sé si en este minutito alguien quiere hacer alguna pregunta. Dice Rodríguez, una vez terminado el curso, ¿por cuánto tiempo tenemos clases grabadas disponibles? Bueno, eso con la gente de INAP. Escríbanle a Gustavo Durante. Eso todo queda más o menos una semana queda abierta el aula del Ok, campus. Y la idea es perfecto. que ustedes la vayan bajando lo antes posible. Sí, sí, buenísimo, gracias Silvia. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o pregunta de todo esto. Bueno, consulta, dice Nicolás. A ver. Sí, Nicolás. No sé si querés hacer alguna pregunta. ¿Conviene tener los datos en la nube? Bueno, eso es del curso eso es del curso de nube, depende. En general, las buenas prácticas dicen que hay cierta información. Lo importante es cómo segurizar la información, ¿no? En función de la criticidad. Pero como una práctica bastante aceptada, todos los que son datos sensibles, confidenciales, además de dar por sentada que tienen que tener la seguridad de información necesaria, suelen no subirse a la nube, porque ahí hay problemas más jurídicos de cuáles son los marcos legales por los cuales se resuelve si llega a haber un conflicto. Eso en general lo decide, por eso digo lo que decía, por eso está el cuadrito ese que aparece el marco jurídico, ahí hay que levantarse de la silla e ir a hablar con su abogado amigo de su sector y preguntarle, che, ¿cómo es esto? ¿Qué datos podría yo tener? ¿Qué problemas tengo si lo subo a tal, acá o allá? Entonces ahí cada organismo decide los riesgos que va a correr o cómo digamos, tener ese mapa de riesgos en cuanto a la seguridad de los datos o a la legislación de los datos. Bien. Y si es un servidor propio o nube, bueno, eso depende de muchas cosas, porque el servidor propio tiene costo, no solo por el costo del servidor, sino de mantenimiento y la escalabilidad, ¿no? Si Claro, van a ser datos que van a crecer mucho, y hay que pensarlo, qué capacidad tenemos de afrontar la compra adicional de maquinaria, y si tenemos un lugar en el data center. Son todos datos que son muy importantes manejar a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? Porque a veces el servidor propio resuelve el tema de los datos, ¿no? Y el tema de si están seguros, porque los mantengo yo dentro de mi organismo, aunque, ojo, hay que ver las vulnerabilidades que tengo, analizar con pentest si mi data center está seguro, porque si me hacen un hackeo, esos datos que son privados y confidenciales
van a salir a la luz. Entonces, no es que el cerebro propio me soluciona todo. Tengo que tener riguroso cuidado, sobre todo si son datos confidenciales, con el hackeo a mi propio data center, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas variables que entran en juego en esa decisión, no solo monetaria, sino de seguridad y de capacidad que tengo para afrontar los cambios en la variabilidad de los datos. Bueno, muy bien, ya estamos en tiempo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ya, como bien, nos metimos bien a fondo con el tema del trabajo puntualmente con los datos. Así que bueno, nos vemos el jueves. Acá nos ponen 100 puntos, Pablo, que están todos contentos, parece. Ya le vamos a... Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 10:30. Hasta entonces.